Bueno, queridos lectores y lectoras que nos acompañan siempre en Señal Literaria, me he citado acá en este sitio tan bonito para conversar con León Valencia sobre un libro que está dando mucho de qué hablar, Iván Cepeda, Una vida contra el olvido. Los invito a que nos acompañen en esta conversación. Cómo hacerle justicia a la vida de un hombre público narrando sus dolores, luchas, luces y sombras sin caer en el panfleto. La historia de vida de Iván Cepeda es también un espejo que refleja la historia política y social de Colombia. En Iván Cepeda, una lucha contra el olvido, su autor nos conduce por los años difíciles del exilio y la persecución que marcaron la vida del defensor de derechos humanos, filósofo y candidato presidencial. Hoy, en Señal Literaria, conversamos con el escritor y analista León Valencia. Querido León Valencia, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, estoy disfrutando de esta campaña política. Bienvenido a Señal Literaria. Muchas León. gracias. Bueno, León, tú eres ensayista, analista, político muy reconocido, con una trayectoria amplia. Mucha gente no sabe que tú eres novelista, que tienes 4 novelas ya. La más reciente, La infausta vida del negro Apolinar. Pero este es un capítulo especial, León, en el que yo te propongo que hablemos sobre este libro, Iván Cepeda, Una vida contra el olvido, que sale en esta coyuntura justamente, y preguntarte cómo nace ese libro, León, porque yo tengo entendido que quizás tú, viendo los resultados de Iván Cepeda y la decisión de aceptar el reto de ser candidato, te metiste manos a la obra. ¿Cómo nace, mejor dicho, el libro? Pues yo tuve una conversación con Iván en septiembre, Sí. cuando estaba apenas tomando la decisión de irse como candidato. Había recibido cantidad de señales y de peticiones de que fuera candidato, porque era el héroe de la izquierda. Había acabado de derrotar judicialmente a Álvaro Uribe en primera instancia. Y eso fue, él salió de ahí, yo creo que con una aureola muy grande, y le propusieron que fuera candidato. Y entonces, en una conversación con él en la casa, y él me preguntó: ¿usted cómo ve esto? Y yo le dije: pues que le tocó. Ahí sí no hay manera de no hacerlo, porque, digamos, usted es la persona que puede unificar a ese mundo de las izquierdas después de Petro. Y bueno, se metió en eso. Y yo comencé a oír, pues, que era una persona que no había pensado en ser candidato, y empecé a oír muchas preguntas y muchas acusaciones y muchos ataques sobre Iván. Y ya en enero dije yo: será bueno escribir la historia de Iván. Y empecé a finales de enero, principios de febrero, a escribirlo, y fui digamos, mi editorial es Planeta, pero que había escrito muchas cosas con Planeta, pero Planeta tenía también una obra que está en camino, que es una autobiografía de Cepeda. Entonces me dijo: no, nosotros tenemos, pues yo veía que ellos tenían esa autobiografía. Me vine a Penguin Random House y les propuse, y dijo: bueno, pero eso, si vamos a hacerlo, yo lo entrego rápido y ustedes lo hacen rápido. Y encontré un editor especial ahí, que es Jairo Patiño. Me dijo: lo hacemos rápido. Y yo empecé a trabajar 18 horas diarias para hacer ese libro, y lo entregué muy rápido, y ellos lo aceleraron para tenerlo una vez concluyera las consultas y lo que fue la elección parlamentaria. Y así fue como escribí yo ese libro. 18 horas diarias trabajándole, Sí, ¿no? porque había que hacerlo, era Tiempo récord. tiempo récord. Sí, totalmente. Algo que yo percibo con la lectura y con todo lo que tú dices, León, es que Iván Cepeda no quería ser candidato presidencial, ¿cierto? Pues yo, fíjate que cuando yo escribí, ya tenía el libro, yo pues había conversado con él, no había conversado con él del libro realmente. Yo tenía unas conversaciones viejas con él sobre esa base, porque hice el libro, pero dije yo: pues ya está el libro. Y le mandé a decir: mira, tengo este libro sobre tu vida, y creo que te sirve para la campaña, por lo menos para
que conozcan muchas facetas tuyas personales. Y le mandé un título que me había sugerido María Isabel Rueda, que yo hablando con María Isabel, hablando del título, me dijo, como él no quería ser candidato, yo le dije, y podría titular esto, el hombre, Iván Cepeda, el hombre que nunca quiso ser candidato. Entonces le mandé el libro, le mandé el título. Y me dijo, León, no, ese título pues usted lo puede poner porque el libro es suyo, pero eso no, ya no es así. Yo sí quiero ser candidato y quiero ser presidente. Por eso estoy en esta campaña. Y fue uno de los títulos que descarté. Era difícil hacer, digamos, título porque si era un título político ligado a la campaña, pues el título desaparecía una vez transcurría la campaña. Sí, claro. Tenía una vida muy corta. Sí. Y tampoco quería hacer una cosa panfletaria. Alguien me sugirió una cosa como el líder que va a transformar a Colombia, una cosa así. Entonces, finalmente encontré este título que es muy representativo de lo que ha sido la vida de Cepeda, que es una búsqueda de la verdad sobre el conflicto colombiano y sobre la victimización en Colombia. Y entonces dije, pues este título representa esa gran obsesión de Cepeda de buscar que no se quede en el olvido todo lo que ha sido la tragedia colombiana. Justamente sobre eso que estás diciendo, León, creo que hay unos puntos de inflexión en este libro. Claro, lo que tú dices se nota mucho. Este no es un libro panfletario ni nada por el estilo, es un libro muy serio. Pero hay momentos críticos en la vida de Iván Cepeda que marcan su destino. Y estoy pensando en el 9 de agosto del 94, este momento en el que Iván Cepeda va en el bus rumbo a la universidad, ve un accidente en la vía, un carro averiado, se baja del bus pensando que es cualquier parroquiano y se da cuenta que es su papá recién asesinado en la vía. Tremendo. Es una cosa que le cambia la vida, pues es un acontecimiento que le cambia la vida y que muestra, digamos, también la personalidad de Iván. Le cambia la vida porque él era ya profesor universitario, que era lo que él quería hacer. Enseñar, era un filósofo, quería dedicarse a eso. En ese momento pues lo manda al exilio y lo pone de cara a la tragedia no solo ya del papá que muere y que lo ve en sus, digamos, en el momento en el que acababa de ser agredido y de ser asesinado, sino pues de toda la gente que venía de ese partido político, la Unión Patriótica, muriendo, y lo coloca ante ese destino, lo manda al exilio prácticamente, y luego cuando vuelve a Colombia, ya vuelve con una causa, que es meterse a trabajar con las víctimas, y crea el movimiento de víctimas, Móvice, con en ese tiempo su compañera que era Claudia, y con un grupo de gente que trabaja con víctimas. Ese es un hecho definitivo, la muerte del padre y el encontrarlo en el suelo después de salir de su casa a poca distancia de la casa de Kennedy. De manera que sí, eso lo cambia a él y lo pone en una vida distinta. En el prólogo del libro, que lo hace Federico Díaz Granados, un prólogo muy bello, queda claro que la infancia de Cepeda también estuvo marcada por el exilio, ¿no? Cuba, Praga, la Unión Soviética, el papá en la cárcel, que es algo que mucha gente no sabe, el papá en la cárcel escribiéndole poemas al Cepeda bebé prácticamente. Entonces uno piensa que incluso las artes, la literatura, la lectura, ya sabemos que él es filósofo, estuvieron muy presentes en la vida de él. Sí, es que los dos, el papá y la mamá eran periodistas, y periodistas digamos, de postín, o sea, escribían desde el mundo de las izquierdas, pero eran grandes periodistas. Y tuvieron los primeros, digamos, el exilio les vino por lo que estaban escribiendo. Un periódico que no era muy notorio, pues era un periódico de partido, que era Voz,
pero tenía, ahí hacían investigaciones y tuvieron que irse al exilio. Entonces, es una vida un poco, pues, es bueno que se sepa lo que fue desde pequeñito mm, en el exilio, después se muere su madre y queda huérfano de madre rápido de una periodista, Gira Castro, y empieza esa transhumancia en la cortina de hierro, pues, que llaman la cortina de hierro, en el bloque soviético, esa transhumancia y termina sus primeros exilios en Cuba. Eh, y bueno, es que Cepeda es un cosmopolita, eso lo diferencia un poco de Petro. Petro es más nacional, estuvo como 2 años en Bélgica, pero el otro se movió por ahí, aprendió ruso, búlgaro, luego estudió en París, o sea, conoce el mundo y digamos que eso da otra perspectiva también. Por eso es una diferencia importante. Pero eso que cuenta, Federico, de su infancia y luego de su juventud, eso tiene cosas muy bonitas, porque es un hogar comunista, porque el papá era un clásico comunista, Periodista también. pero escribía poesía, Claro. su pasión era el arte, su idea era formar grupos culturales en los barrios, entonces era un compromiso muy grande y era una familia más o menos de clase media hacia arriba, tanto el papá como la mamá, que es de la élite costeña, de los Castro Chadid, que además ahora, como se hacen tantas cosas tan vulgares, a una periodista del colombiano, a Luz María Sierra, que fue mi amiga mucho tiempo, le dio por decir que es parte de un clan político porque su mamá era de esa familia Castro Chadid, que además se reconciliaron ahora hace muy poco. Realmente iban con esa familia Castro Chadid, porque después de la muerte de Gira hubo una separación de las dos familias, nunca se volvieron a encontrar y solo recientemente hacen como una especie de encuentro, de reconciliación entre las dos familias, son dos hermanos huérfanos, María e Iván, con las tías y los tíos, los Castro Chadí. Justamente sobre eso que estás diciendo, León. Claro, es decir, se habla mucho o se habla de la serenidad de Iván Cepeda, ¿no? Un tipo al que atacan, le endilgan incluso cosas y crímenes absurdos que no pudo haber cometido, relaciones con la guerrilla que nunca tuvo porque estaba estudiando, luego en el movimiento de crímenes de Estado, luego en la política. Lo que llama la atención de Iván Cepeda, León, es la serenidad. Claro, uno dice, la muerte de los dos padres, la mamá Gira Castro tan joven, 38, 39 años, luego el asesinato del papá, toparse el asesinato en plena vía, pero no solo eso, sino que es un tipo al que le dio cáncer 2 veces y le tocó enfrentarse a esas aguas turbias, a esa turbulencia. ¿No te parece que es algo que yo creo que también se nota acá? La serenidad para salir de las tormentas de la vida. Es una serenidad construida culturalmente. Nosotros leíamos mucho en los años 70 a un psicólogo norteamericano que circulaba mucho en la adolescencia y sobre todo en la adolescencia izquierda, Erich Fromm. Ah, sí. Entonces que él dice que uno viene con un temperamento y ese temperamento puede ser un temperamento explosivo, primario, o puede ser un temperamento retraído. Y dice, pero uno en la vida se va encontrando con unas cosas y si tiene un temperamento primario, explosivo, puede moderarlo mediante procesos culturales y autoconciencia. Y me llamó mucho la atención eso, porque no sé si será muy científico eso, pero es una realidad. Y yo creo que venía con un temperamento tranquilo, pero realmente lo que hace Iván en su vida es construirlo culturalmente, construir esa calma, esa paciencia ante la adversidad. Y es golpeado por la vida y aprende a recibir los golpes y asimilarlos. Y yo creo que eso es una ventaja en política enorme,
en un país tan incendiado como este, porque pues no se deja sacar de casillas. Y ahí cuando el libro también explota mucho eso de explora mejor la diferencia entre Petro y Cepeda. Y es que Petro es impulsivo, Petro es imaginativo, Petro es intuitivo sobre todo, y toma decisiones con base en la intuición. Y este es como la persona que más racional, piensa más las cosas, tiene más tiempo para buscar salidas, más, digamos, desde construye estrategias. Ese es Iván, y a veces hago una comparación absurda, pero que puede ilustrar más eso. En el otro lado, en la derecha, hay personajes como Uribe, que es lo mismo, es un intuitivo, caudillo, explosivo, imaginativo, es un genio también de la política, sin duda, desde la derecha más dura y más triste. Santos era el estratega y el racional, y entonces eran dos complementos en un momento de la política colombiana, el uno y el otro ahí. Y yo creo que estos dos personajes, que son personajes que también están liderando el país ahora, Petro y Cepeda, representan un poco eso, la calma, la serenidad, la reflexión junto al caudillo y al líder, digamos, y al intuitivo que es Petro. Tremendo eso, León. Además porque, claro, a propósito de Santos, quizás no hay otro político que primero haya llegado al poder con la derecha y después con ayuda de la izquierda. Eso es digamos, el punto más alto de un estratega. Puede ocurrir eso, que uno dice, Claro. que yo le pregunté una vez a Felipe López, yo era columnista de la revista Semana y Felipe tuvo muchas conversaciones, y un día, como ellos eran tan amigos, le pregunté, oye Felipe, y ¿quién es Juan Manuel Santos? Dijo, Juan Manuel Santos es un mineral, él no odia ni ama a nadie, él solo piensa en sus estrategias. Me llamó mucho la atención, pues obviamente eso es puede ser un elogio o una crítica, pero seguramente era un elogio porque es su amigo. Pero yo creo que esas cosas son que hacen el sentido de la política. Ahora, quisiera devolverme un poco para hablar de una cosa que tú dijiste y contar una anécdota, y es que las cosas que se dicen de Iván y de su padre son como acusaciones, como, mejor dicho, calumnias muy, muy, muy tristes, porque Sí. bueno, acababa de salir el libro, o sea, hace por ahí un mes, yo estaba en el aeropuerto de Río Negro, que presta servicios a Medellín, y estaba con la que vende los libros de la Librería Nacional ahí, con una señora que vende los libros, la librera. Entonces yo le dije, bueno, ¿y no ha llegado el libro este de Iván Cepeda? Me dijo, don León, ese libro yo creo que aquí no se vende mucho, pero no ha llegado también, y yo veo que ya está en Bogotá, en Barranquilla y en Cali. No sé por qué no habrá llegado, pero llegará. Pero no tenga mucha esperanza que se venda aquí. Porque aquí, pues yo no sé por qué usted escribe esos libros. Ese señor, el hijo, Iván y el papá, que son dos asesinos. ¿Cómo así que asesinos? Digo, pues el papá no fue el que mandó matar a los diputados del Valle. Y le digo, señora, los diputados del Valle murieron 13 años después de que murió Manuel Cepeda Vargas. Es difícil que desde el cementerio pueda ordenar esa muerte. Claro. Entonces, y el hijo, y el hijo es una víctima. Entonces, todas cosas, yo no, es que aquí, mira, aquí, sobre todo los lunes a las 5 y 6 de la mañana, llegan todos los, digamos, directivos y con altos puestos en las empresas, los que se van para Bogotá a los cargos ejecutivos y los políticos de Antioquia, y hay todos estos comentarios, y ahora eso se ha vuelto más duro contra la izquierda, y entonces yo me los oigo porque ese día yo madrugo, porque ese día vendo algunos libros cuando ellos están saliendo para los lunes para Bogotá en los aviones. Entonces, me llamó mucho la atención eso. Su libro, a mí me gustó mucho el de La vida infausta, la novela, y yo lo ponía aquí y a veces lo destacaba, y cuando
pasaba un rato, miraba y ya lo habían tapado con otro libro para que no lo vieran. No, Y entonces me llamó mucho la atención esa anécdota porque tremendo. a tu pregunta es exacta, cómo dicen todas estas cosas y esas cosas fueron las que me motivaron a escribir el libro, para contar esas historias reales. Uno puede hablar, discrepar de un político, decir ese político no me sirve como presidente, ese político no creo en él, no creo en las ideas de izquierda, pero que se hagan tantas infamias, que se digan tantas infamias Mentiras. y mentiras es muy triste en la Y política. tú que eres un hombre además que apela a la imaginación, porque claro, a ti todo el mundo te conoce como novelista, como analista, perdón, pero tú eres novelista y los novelistas, los escritores, apelan al uso de la imaginación para pensar otros mundos posibles. ¿Por qué crees tú, León, que la infamia y la mentira se ha apoderado del debate político y cunden estas mentiras, por ejemplo, sobre Iván Cepeda? Estamos en una puesta en escena de las noticias falsas eh, y como arma política. Eh, y como se logra una difusión tan enorme a través de los algoritmos y las redes sociales, eh, en las cuales hay una irresponsabilidad muy grande, porque usted puede difundir, incluso secretamente, desde la oscuridad, lo que quiera, entonces lo va difundiendo. Antes habían un poco, pues también la política es un territorio envenenado. No, eso ahí es un campo muy duro de la actividad humana, la política. Pero habían sus reglas, y el periodismo tenía sus reglas, y había que contrastar la información, había que citar fuentes. Aquí no, aquí se puede decir cualquier cosa sin citar una fuente, sin decir de dónde salió la historia, y pues la van diciendo. Sí. Entonces, yo creo que estamos en ese momento muy duro. Y cuando, en el caso colombiano, pues como hay tantos muertos de por medio, ya la gente se ha desbordado en muchas cosas ya de la confrontación verbal, porque la confrontación verbal tiene abajo un piso que es la tragedia colombiana, la guerra, el conflicto, y ese piso montado son miles y miles, cientos de miles de muertos, ya cualquier cosa se hace, y el verbo es lo de menos, porque como ya hay, digamos, la tragedia es tan real, entonces cualquier cosa, yo a veces discuto eso, que se asustan por la pugnacidad verbal, y yo les digo, pues, si esa pugnacidad verbal, sea lo que sea, no se va a la violencia, pues, digamos, es mejor que lo otro. Y no hay una correlación directa entre la pugnacidad verbal y la violencia, porque yo recuerdo mucho las viejas violencias, y sobre todo en Antioquia, que digamos, como el tipo con mayor maldad y con mayor capacidad de hacer daño, era normalmente el más callado y siempre llevaba el cuchillo bajo la ruana y siempre estaba, no el más hablantinoso, no es el más violento, pero la violencia verbal hace mucho daño y la mentira hace mucho daño, y yo creo que ha sido víctima en el caso, digamos, de Iván, eh, de muchas mentiras. Había historias que contar incluso de Iván, de cómo se enfrentó a las guerrillas para defender que ya que había que terminar la guerra y que había que salirse de eso, y que eso perjudicaba mucho a la izquierda y a la política. Yo no conté esa historia porque no la había corroborado, que es que él va y se enfrenta a Manuel Marulanda y a Jacobo Arenas en, 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 en Casa Verde, a decirles, oiga, ustedes le están haciendo mucho daño al país, es hora de terminar esta guerra. Iván Cepeda. Como joven, iba con la autoridad de tener, ya que el papá había sido líder comunista y de que se había sacrificado a nombre de la Unión Patriótica, y se fue a hacer eso en un momento dado en el que se discutía
digamos que la Unión Patriótica debía liberarse de todas las ataduras con las FARC y con todo esto. Y él se va, me lo cuenta María Jimena Duzán, ya después de escrito el libro. Me dice, sí, eso es verdad. Yo lo sabía, pero no tenía cómo comprobarlo, y yo no, ya en estos libros de política nunca digo cosas sobre la cual no tenga fuentes. Tremendo. Por eso recurro a esa literatura que no necesito eso. Pero acá sí. Entonces yo no conté esa historia que me sabía, pero después de escrito el libro, María Jimena Duzán dijo, yo estaba allá cuando lo vi discutiendo a gritos con Jacobo Arenas. Y también tuvo la diferencia dura con el papá. Y yo creo que eso también a Iván de pronto lo debía agobiar mucho, porque era su gran mentor y su papá, y también le discutía mucho en ese momento la necesidad de liberarse de cualquier apoyo a acciones armadas o de resistencia armada. Y él salió con una persona con Jaramillo, con Bernardo Jaramillo, sí, que es el que rompe para decir no más combinación de las formas de lucha, tenemos que irnos a hacer un partido sin ninguna contemporización con la acción armada. Y él sale con Jaramillo, él estaba en la JUCO y Jaramillo ya en la política grande, y sale Iván con él. Bueno, a propósito de algo que acabaste de mencionar, León, este perfil está tan bien logrado que queda de relieve incluso que cuando Cepeda viene de la cortina de hierro de Bulgaria después de estudiar allá, el hombre está como decepcionado, ¿no? Del autoritarismo, de cosas que ve. Incluso tiene como diferencias con el papá. Y el papá termina diciendo, hay que dejarlo que vaya por su camino buscando su propia lógica. Así son los muchachos. Y eso queda claro también. El hombre llegó siendo muy crítico de lo que había visto por allá. Es que digamos, una generación que ve derrumbarse el mito del socialismo real, que es, ve que ese socialismo real no pudo resolver los grandes problemas sociales, pero al mismo tiempo se cargó la democracia y se metió en unos regímenes autoritarios. Entonces, digamos, lo que era la bondad en un principio de estos regímenes socialistas, que era apuntarle a la transformación social, a la equidad social, a la igualdad social, se frustró, y al mismo tiempo se cargó un valor muy importante de la política, que es la democracia. Entonces, mejor dicho, no resolvió un problema y creó otro grande, y eso llevó al traste digamos, al proyecto socialista. No quiere decir que no aportó nada a la humanidad. A partir de todo el impacto del proyecto social y de las reformas sociales que implicaba, digamos, el comunismo, el socialismo, pues se produjo en Occidente todo un pacto social de salarios, justicia social, empujado para competirle a la Unión Soviética en eso, que tuvo su primer momento de gran concurso y de gran avance social. Pero luego eso decayó y luego quedó solo el autoritarismo del Partido Comunista. Entonces le aportó a la humanidad y a Occidente un impulso grande al cambio social, y eso Europa ya ahora con la democracia en la mano pues vivió cosas que le delegaron desde la Unión Soviética. Los países nórdicos hicieron grandes avances de equidad social a partir del impulso y de la competencia con la Unión Soviética. Pero eso fue, y él lo vio caer, vio cosas tan dramáticas, que él está en Bulgaria, está en Sofía. Bulgaria es un país pobre, pues comparado con los otros, y es un país sin mucha relevancia en Europa central y en Europa oriental, pero tiene una central nuclear que es soviética, que es parte de eso, y para él lo impresionaba mucho, con una responsabilidad enorme, una central nuclear de uno de los países en más dificultades. Lo importaba mucho eso al propio Iván. Entonces creo que él vio eso y vino ya con
con, con esa crítica y vio también lo que ocurría en Cuba. Y como eran unos ojos más jóvenes y menos ideologizados, pues podía tomar un poco distancia de eso y creo que lo logró y tomó distancia de lo que fue, digamos, ese mundo y sus dolores. Claro, total. Bueno, yo sentí, León, que en este libro hay varios puntos de inflexión en la vida de Iván Cepeda. No solo está lo que le pasó con la muerte del papá y toparse esa escena, uno en la vía, el asesinato del propio padre, sino hay un momento crítico que ya tiene que ver, incluso es algo hasta literario, la reivindicación de un personaje. Y es el día en el que se presentan los paramilitares en el Congreso, aplaudidos, habían cooptado más de la mitad del Congreso, y se presenta Iván Cepeda con el cartel del papá, con la imagen, pidiendo justicia. Solo que esa historia no tiene un final muy bonito, porque lo que tengo entendido y queda claro aquí también es que a Iván Cepeda lo sacaron a empellones, a empujones, prácticamente, pero esa es una escena muy poderosa. Sí, es que ellos, además era una cosa medio heroica o medio arriesgada, Claro, porque total. ellos eran un grupo de líderes de las víctimas y de víctimas pequeños que deciden ir a protestar porque estaba entrando al Congreso los jefes paramilitares y era una afrenta, digamos, a todas las víctimas. Y se van, el grupo pequeño. Cuando llegan a la Plaza de Bolívar, ven esa plaza llena, o no llena, pero sí con gente, y creen ingenuamente que todos los que están ahí llegaron a protestar. Y cuando empiezan a ver no, y a meterse ahí y a caminar por la Plaza de Bolívar, se dan cuenta que son gente movilizada por los paramilitares No. de todo el país que trajeron y podían movilizar con todo su dinero. Era una manifestación en favor de los líderes paramilitares. Y luego llegan al Congreso, donde pues la investigación, a mí me da esta investigación que he hecho en el libro de la parapolítica, en ese momento daba 85 parlamentarios. 85. En ese momento, que nos dijeron que era una exageración, que la investigación, pero resulta que ya hoy se hace el balance, en este libro de 20 años de la parapolítica, fueron 89 condenados y 39 más investigados, de manera que había 128, 130 parlamentarios de 263, o sea, la mitad del Congreso. La mitad del Congreso, claro. Vinculados al paramilitarismo. Cuando llega, toda esa gente recibió a los 3 jefes paramilitares aplaudiéndolos. Ellos lucharon, no iban a dejar entrar a nadie, pero Lilia Solano, que iba con ellos, tenía una persona amiga de que estaba, digamos, liderando o controlando ahí la entrada, y por casualidad los dejaron entrar. Entonces entraron un grupito pequeño, tenían una pequeña pancarta que la exhibieron allá y empezaron a protestar. Ahí hay una foto de Lilia Solano con Cepeda, que me la mandó en estos días, y era muy dramática. Los lo sacan. Ese fue un momento muy, muy duro para él y para mí, que estaba investigando la parapolítica y ya empezaba a descubrir, porque a mí me sorprendió también muchas cosas. O sea, ¿cómo llegué yo a la parapolítica? Casualmente. Casualmente. A mí me invitaron yo era en ese momento un comentarista político, era un poco taquillero, me invitaban a los programas de análisis de las elecciones en Caracol Televisión. Y yo fui en elecciones de 2002 parlamentarias. Me había preparado, tenía mucho, pues hace eso ya 25 años, tenía una memoria fresca y me desenvolvía bien en esos comentarios. Y ese día fui yo cuando empezaron a salir los anuncios de quiénes habían llegado al Congreso, quiénes habían ganado las elecciones en cada parte. Yo tenía preparado más o menos y calculado quiénes iban a llegar, porque había estudiado las anteriores elecciones. Cuando empezaron a resultar una gente que
yo ni no había oído mentar. Claro. Rocío Arias, esa señora de dónde viene, la otra señora desde Córdoba, el otro, entonces yo, ante la pantalla me preguntaba, bueno, ¿y usted qué opina de este partido que ha sacado estos dos parlamentarios? Eleonora Pineda sacó la mayor votación en Córdoba. No, no conozco a esa señora, no conozco su trayectoria política. Y queda corchado ante las cámaras. Y yo salí con una vergüenza y yo dije, algo ocurrió. Claro. Después descubrí que Leonora Pineda era una señora que trabajaba en un salón, era peluquera, Peluquera, sí. en un corregimiento Sí, sí, sí. de Tierra Alta, y que después hizo concejal de Tierra Alta con apoyos paramilitares y después saltó. Una paradoja, en un escenario electoral que no tenía tanta votación, como Córdoba saca 78.000 votos, y casi igual o un poco, o quizás más, con Petro, que en ese momento se hizo elegir parlamentario aquí en Bogotá, y sacó también una votación parecida. En Bogotá, 3 millones de votos, y allá ella saca 78.000 votos. Entonces, eso también me sorprendió a mí mucho, y luego la llegada de sus parlamentarios al Congreso, fueron cosas que digamos, en dos mundos distintos, él más como defensor de víctimas y yo más como analista, investigador y escritor, tuvimos ese mismo drama, digamos, vimos esa misma circunstancia y la vimos de modo distinto. Él como protagonista, digamos, como activista de las víctimas, y yo como un analista del conflicto y de ese fenómeno paramilitar. No, esa imagen es muy poderosa, ¿no? Que está contada. Iván Cepeda levantando el cartel del papá y el Congreso lleno de líderes paramilitares, Mancuso, otros. Pero bueno, en este libro, León, hay un capítulo que tú le dedicas a la enfermedad, ¿cierto? Al cáncer. Eh, y queda claro que Iván Cepeda prácticamente vence el cáncer 2 veces, una enfermedad que sabemos que es mortal. ¿Por qué decidiste dedicar ese capítulo, contar ese capítulo y cómo fue el proceso de documentación? Y además, ¿cómo crees tú que eso contribuyó a moldear el carácter de Cepeda? Pues fíjate que Cepeda está ya en La Habana, Sí, mm, ayudando a la negociación del ELN, ya no del ASFAR, sino del ELN. Ya había empezado la negociación del ELN y antes había estado en la negociación del ASFAR. En ambos casos yo me comunicaba para saber cómo estaba eso. Y yo lo llamé para indagarlo sobre la negociación y sobre estas cosas, y también para hacerle unas preguntas sobre la parapolítica. Y entonces le habían acabado de notificar y había acabado de saber hacía unas semanas sobre que le habían exonerado de lo que lo acusaba Uribe, que era de comprar testigos y de moverse por las cárceles, y se había convertido eso en un boomerang contra Uribe y le habían abierto el proceso a Uribe en esa llamada. Y él me dice, y yo le digo, bueno, ¿y cómo estás de salud? Me dijo, ¿sabe una cosa, León? Yo he recibido un impacto emocional muy bueno con esto de que me exoneran y que le abren ese proceso a Uribe, y me siento, es como si como si eso le hubiera pegado un golpe enorme al cáncer, y como que me hubiera, digamos, empezado un proceso de superación del cáncer desde ese momento. Y eso me llamó mucho la atención, saber eso, que un acontecimiento que lo afectaba emocionalmente, digamos, favorablemente, le produce, digamos, una mejora en su salud. Y después, cuando ya empecé a escribir este libro, dijo, yo tengo que indagar más, y conversé con él más sobre el cáncer y sobre el significado de eso. Eso cambió muchas cosas, muchos hábitos de su vida, porque, fíjate, ellos, Pilar Rueda, que es su actual esposa, ellos se casaron
en el 2013, algo así. Y hasta 2018, que él sufre la embatida del cáncer, vivían en casas apartes. Él vivía en el apartamento, la esposa vivía en el apartamento en el norte, y él vivía en su casa tradicional de los padres en Kennedy. Era un matrimonio atípico, vivían en lugares distintos. En ese momento, cuando el cáncer lo ataca muy duro, él se refugia ya en el apartamento de Pilar, y Pilar y empieza un proceso de recuperación. Todas esas historias, es decir, una pelea con un señor tan importante como es el expresidente Uribe, una pelea judicial con él, en un intento, en un trabajo durísimo por rescatar el papel y la importancia de las víctimas en un proceso de paz. Ahí ya tiene dos cosas: jugando como parlamentario y al mismo tiempo atacado por un cáncer, pues es un cuadro de vida difícil. Él se pasa a la casa de su esposa, al apartamento donde vivía uno ahora, y el matrimonio se junta y empieza un proceso de superación. Ahí es cuando se produce también los acercamientos con la familia de Castro Chadid, como una especie de reconciliación de todo, digamos, de empezar a construir un espacio de reconciliación, y eso yo creo que es, digamos, le sirve de cobijo para superar sus enfermedades, y bueno, también ahí muestra una resiliencia muy grande, Iván. Claro que la familia Castro Chadí es la materna, ¿cierto? Es la materna. Cincelejo. Sí, esos pues tienen, era una familia bastante reconocida en toda esa zona. Bueno, aquí hay un capítulo dedicado incluso a el Iván Cepeda, esposo. Ahorita mencionaste a Pilar Rueda, y también me parece que esto es una habilidad de un perfilador, ¿no? Yo recuerdo esos grandes perfiles del New Yorker que abordaban todas las facetas en la vida de un personaje. Y tú decides acá contar incluso la importancia que ha tenido Pilar en la vida de Iván Cepeda, cómo ha sido un refugio, cómo en momentos de alta tensión él se ha refugiado en ella, y eso es muy bonito. Sí, bueno, honor que me hace de los perfiles del New Yorker. Pero sí, este es un libro, un ensayo, una crónica y un perfil. Crónica y un perfil. Es como una especie de mezcla entre géneros fabulosos, que es la crónica. Ahora yo sé que tú eres cronista. Sí. El ensayo, que da muchas libertades, y el perfil. Es esa mezcla, va a caballo en esos tres rieles, digamos, de género literario. Y sí, digamos, importaba mucho lo de su esposa, porque finalmente, digamos, bien, se encuentran en un momento muy especial de sus vidas. Ella tiene una vida propia, es antropóloga de la Nacional, estudia en Estados Unidos también derechos humanos. Es una mujer que enseguida tiene también un sesgo de perspectiva de género y de la idea feminista, aunque no le gusta que le diga feminista, y está metida en ese mundo de protección a los niños, de protección de derechos humanos, con una voz propia, con un camino propio. Su primer esposo, que es también Gallón, que es otro defensor de derechos humanos. Gustavo Gallón. Gustavo Gallón es su primer esposo. Y ellos se encuentran cuando está rompiendo esa relación entre Gallón y ella, y Pilar. Y ahí es donde se encuentra, que eso es 2010, 2011, 2012, donde ella trabaja ya en la Defensoría del Pueblo, y ha tenido muchos cargos de ese tipo. Va a ser una primera dama totalmente atípica. Nunca existe una primera dama así, que primero que tiene un mundo propio, y ayudó a asesorar en La Habana toda la perspectiva de género, representando a un organismo de Naciones Unidas para darle un sentido de género a ese acuerdo de paz. Ahí logra cosas interesantes. Ahora es, digamos,
juega un papel importante en la JEP, en la justicia transicional, defendiendo esa perspectiva, digamos, que se aprobó en Cuba. Entonces, me interesa, ella, pues además es una mujer, digamos, de mucho carácter, rebelde, y yo tenía como, hay muchas prevenciones y como se dice, no, esa señora es un poco inabordable antes de conocerla como esposa de Cepeda. Y una vez el acuerdo de paz, estábamos en Washington, editando en un evento sobre la paz de Colombia, y ahí la conocí más, porque nos fuimos, estábamos ahí diciendo, yo tenía me acaba de nacer mi niña, Manuela, y entonces yo estaba contando eso ahí en una comida, y con ella y con María Victoria Llorente, dije yo, y mañana tengo que ir a comprarle tengo que llevarle ropa a mi niña. Nosotros la acompañamos. Al otro día me fui con ellas a comprarle vestidos para una niña que tenía muy pocos meses de nacida. Y fue fabuloso, porque entonces ellas, que mujeres, ya empezaron a echar ropa, pensando en el año, cuando cumpliera un año, cuando cumplió 2 años, llenaron un carrito de ropa que yo no sabía qué hacer, si realmente aceptarles, porque era gastarme unos ahorros en eso, pero lo hice. Y ahí conocí más a Pilar. Y ahí empezó, pues ya, ahora fue más fácil entrevistarla para este libro y para que la conozcan, digamos, su condición y su distinción, digamos, como si es presidente Cepeda, y esta primera dama va a ser muy distinta a todas las primeras damas que ha habido, que en el mundo han sido. Bueno, este libro, León, yo creería que prácticamente cuenta los últimos 30 años de la historia nacional entrelazados con la historia propia de Iván Cepeda. Y eso es muy bonito, ese trabajo que tú haces de entretejer el panorama nacional con la vida de un hombre. Iván Cepeda podría ser prácticamente el único candidato que es víctima al mismo tiempo, ¿no? Aquí ha habido muchos candidatos víctimas, porque esta violencia ha tocado mucha gente. 10 millones de colombianos y colombianas son víctimas. Eso es un número muy alto. Hay 450.000 muertos, dice la Comisión de la Verdad, en este último conflicto, el conflicto de guerrillas y Estado y de paramilitares y guerrillas, en este conflicto duro desde los años 60 a hoy. De manera que mucha gente ha sido víctima. A mí me sorprende los que actúan como víctimas con una actitud de cobrar, y una actitud durísima de confrontación. Y me sorprende muy gratamente las personas que llevan la condición de víctimas a buscar la reconciliación. Admiro mucho a 2 personas que están en la misma condición, con victimarios distintos. Por ejemplo, digamos, este líder liberal de Santander, que el papá se lo mató, que también era candidato. Cristo. Juan Fernando Cristo. Él también el papá lo mató el ELN. Y a mí me impresionó que como ministro del Interior liderara la salida de la ley de víctimas, después que fuera tan comprometido con las víctimas y que hiciera de eso una causa, y al mismo tiempo que estuviera en negociaciones de paz con el ELN y alentara esas negociaciones y no tuviera esa venganza con el ELN. Y eso contrasta un poco con la actitud de una persona como Uribe o como Castaño, que ellos también fueron víctimas, sus padres los mataron, las circunstancias pues son muy debatibles y todo eso, pero también fueron víctimas de algún actor que les mató a
o que proclaman esas muertes, y convirtieron eso en una razón para la guerra, una razón para la confrontación. En cambio, estos convierten su condición de víctimas en una razón para la paz. Es muy bonito y es, digamos, muy noble. Yo fui víctima y no voy a hacer de esto una razón para una confrontación, sino para buscar, digamos, la reconciliación. Y eso yo creo que es Iván, y dice muy bien de Iván, y dice muy bien de Juan Fernando Cristo, y de otros que no recuerdo en este momento, pues no se me vienen a la cabeza, pero que también han sido víctimas y que juegan en la política como un factor de reconciliación y no como un factor de confrontación. Bueno, querido León, yo te invito a que continuemos esta conversación sobre este libro, este perfil, ensayo, crónica tan bonito, en otro rincón, ¿te parece? Claro. Bueno, querido León, estamos en este espacio tan bonito ya para ir cerrando. Yo te quería preguntar, tú que has escrito tanto, este libro de Cepeda, este perfil tan completo, que son ensayos también y crónicas, acabas de sacar una novela también hace poco que le ha ido bien. ¿Qué viene para León Valencia, escritor? Pues tengo dos cosas por hacer. Una que ya está muy avanzada, se titula América Latina versus Donald Trump, que es como todo lo que ha ocurrido. Arrancaría, y arranca el libro, de lo que fue la captura de Nicolás Maduro en Caracas y su extracción y llevárselo a Estados Unidos. Que eso cierra un capítulo grande de Venezuela. Y están los enfrentamientos de Petro y Donald Trump, pero también están los de Lula, lo de Sheinbaum, la presidenta de México. Y hace un recorrido por las relaciones conflictivas de América Latina con Donald Trump, tratando de mostrar, digamos, cómo va ese camino, con cosas dramáticas como esa intervención en Venezuela, pero también con esa amenaza de intervención en Cuba, y la manera como está dividiendo a toda América Latina Donald Trump, cómo reúne lo que llama escudo de las Américas, que es todos los gobiernos afines a él, Bukele, Milei en Argentina, y establece como una especie de cofradía de la nueva derecha en América Latina, y deja por fuera a los países más importantes de América Latina. Es que Brasil es la 8ª economía del mundo, México es la 12ª economía del mundo, Colombia es un país en ascenso ya vinculado a la OCDE, y deja por fuera la mayor población de América Latina para armar una coalición contra el resto. Y eso es lo que cuento. Ese libro se llama, que es para Planeta, que se llama América Latina versus Donald Trump. Pero también estoy haciendo ya, creo yo, empezando una novela, que las novelas son novelas de amor siempre, Sí, sí. pero que es en el mundo de las esmeraldas, en ese mundo rutilante y fabuloso de las esmeraldas, una historia trágica de amor. Bueno, querido León Valencia, gracias por estar en Señal Literaria. No, con mucho gusto, eso me he sentido una conversación muy tranquila. Para cerrar, León, yo te invito a que nos leas un fragmento del libro, el que quieras, y con eso le damos un broche de oro a este capítulo. Pues mira, creo que lo mejor es leer Las Víctimas. La página 71 dice: Iván Cepeda lleva en su corazón el dolor de las víctimas. Esa ha sido la motivación principal de su vida pública. Cuando tenía apenas 3 años salió del país con su familia huyendo de las persecuciones que se desataron en contra de su padre. Años después, su activismo en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, Móvice, fue punto de llegada de un camino que había iniciado muchos años atrás, cuando su padre aún estaba vivo. Su compromiso político arrancó cuando tenía 13 años, edad a la que ya formaba parte de la Juventud Comunista Juco.